Bienvenidos a una nueva edición de Lo que se cuenta. Hoy nos encontramos en la ruta J60, kilómetro 79, donde surge la historia de la novia de la estación Mataquito. Esta historia surge alrededor de los años 30 y 40, donde el tren era parte fundamental de la conexión entre Curicó y Licantel. En esta ruta conoceremos a profundidad la historia de la novia de la estación Mataquito. Bienvenidos. La novia de la estación Mataquito. Mario era hijo del capataz del fundo Hidahue Grande, quien pronto cumpliría los 25 años y se crió en la casona del patrón. También estaba Ña María, que tenía una nieta que trabajaba con ella en las labores domésticas de la casona del fundo. Soledad se llamaba la chiquilla, que tenía alrededor de 20 años. Su abuela la llevaba a trabajar a la casa desde muy pequeña, ya que su madre había fallecido al nacer la niña, pues por tratarse de un embarazo natural, había tratado de hacerse remedio y eso la llevó a parir antes de tiempo, exponiendo su vida y la de la niña, ya que el padre era un peón casado que nunca quiso reconocer el desliz. Así María y Mario crecieron juntos correteando por la casona y jugando a que un día, no muy lejano, se casarían para formar su propia familia. Un día, el padre de Mario y Ña María decidieron fijar la fecha para el casorio de Mario y Soledad. Lo dejaron para el último sábado de marzo, ya que a la semana siguiente el patrón y su mujer se regresarían para el cumpleaños de su nieta regalona, que estaba radicada en la ciudad de Lorca, España. Continuando con la ruta de la estación Mataquito, hoy nos encontramos con Gladys Moraga Rojas, quien fue la encargada de recopilar la historia de la novia de la estación Mataquito. Hola Gladys, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué sabes tú de la historia de la novia de la estación Mataquito? Ya, la historia en realidad comienza, yo la estudié como en el año 45, como dije antes. Esta historia se trata de un fondo que existía en Hidahue, o parcelas de Hidahue como le llaman ahora. Se habla también ahí de la reforma agraria, que eso fue después, por eso ahora yo vivía en parcelas. Era un fondo, claro, que tenía una estación que era la estación Mataquito, que se construyó en 1935, si no me equivoco. Y al frente una bodega. Incluso ahí actualmente se puede ver una pasarela. ¿Ya? Ahí vivía, o sea, había un fondo que tenía inquilinos, como le llamaban antes. Que son personas que viven dentro del fondo con sus familias y están al servicio del patrón las 24/7. En este caso siempre hay una señora que está a cargo de la casa, de los quehaceres, y el patrón vivía en Santiago, no vivía acá. Tenía un administrador como un capataz que tenía un hijo. Esta señora tenía una hija también, la que trabajaba en la casa. Ña María le puse a ella. Y la hija quedó embarazada de otra persona, pero estaba casado, y como en esos años decían, se hizo remedio, y se supone que fallece la señora fallece porque el bebé estaba muy grande, entonces nace la hija, la nieta, digamos la nieta de esta señora. Ella la cría dentro de la casona y el hijo del capataz también se cría dentro de la casona porque era el que tenía que ver con todos los movimientos y cuidados del fondo, ventas, todo lo que se hacía en el fondo, trabajadores. Entonces
después él hereda era como el hombre de confianza del patrón del fondo. Claro. Y empieza a tomar el rol de capataz. Y crecen estos niños juntos, jugando, qué sé yo, y terminan bueno, al final como antiguamente los veían, el papá con la abuela los veían muy juntos, deciden que tienen que casarse. Claro, como era en esa época normal. Exactamente. Entonces ellos se preparan todo un matrimonio, en febrero viene el patrón a ver el tema de las crías, a ver el tema del ganado, a ver el tema de las legumbres que tienen ellos que vender. ¿No? Y decide el patrón, decide el capataz y decide la señora que se tiene que casar, pero después de las cosechas, después de que se venda toda todos los productos, digamos, que generaban ellos, que eran agrícolas y ganaderos. Y como el tren pasaba, como era un tren de carga, en un principio, pasaba con unos carros que llevaban animales, que llevaban cosechas, y también llevaba pasajeros. Porque al principio empezó como tren de carga, pero después, esto fue como en enero del año 1938, empezó como un tren de carga nada más, claro. Pero en junio ya fue de pasajeros y carga. Y el patrón, empezaron todos los preparativos, ahí se rescata la parte de los matrimonios que se hacen en el campo, donde, se toman el aguardiente, las mistelas, el patrón se pone con el ganado, con las vaquillas, qué sé yo. Y todo esto, siempre las vaquillas las tenían que, ya se mataba el animal y se ponían sal, para que no existían refrigeradores, electricidad, esas cosas aún. Entonces se tenía que poner la carne en sal para que no se echara a perder. O ahumarla, también era otra forma de mantenerla. Y bueno, el patrón de estas trillas y estas cosas, un día jueves, antes del día sábado que estaba programado el matrimonio, se le ocurre, se pasó de copa en una trilla por ahí, porque las trillas siempre se hacían como cada 3 veces por semana, entre vecinos. Yo te ayudo a ti, después 2 días más yo te ayudo a ti, y así. No era como un trabajo que hoy es pagado, sino que antes eran, yo voy, y iban voluntariamente a la gente, y muchas veces por un troque, porque les regalaban trigo, les regalaban maíz, poroto, lo que se trillara. Claro. Entonces este patrón fue a una trilla vecina que lo invitaron y amaneció con mucha resaca y tenía que ir a Curicó a cobrar la venta del ganado que había enviado y de las legumbres. Y decide enviar a Mario, en este caso, que era el novio, por así decirlo, de la novia, que Soledad se llama la novia. Y le dice, toma el tren de la mañana y regresa en el tren, debía regresar en el tren de la tarde, porque el tren tenía 2 recorridos. Salía como un cuarto para las 8, pasaba por Placilla, por la estación Mataquito, y volvía como un cuarto para las 7 de la tarde. Entonces, este joven sale y le promete a su novia que le va a traer muchas cosas lindas para que pueda lucir el día del matrimonio, porque ellos se amaban mucho. Y llega a Curicó y acá lo esperan y siguen, empiezan a hacer las enramadas que hacían antiguamente para los matrimonios, para poder bailar y todo. Claro, preparando todo para el día oficial. Exactamente. Antiguamente se preparaban como unos pajaritos que eran como de tipo panes, pero como con forma de pajarito, algunos dulces y cosas así que los colgaban. Era como muy especial, así como ahora no como globos, ahora ahí se adornaba como con pajaritos, con cosas que la gente se podía comer.
Ellos siguieron acá con los preparativos y llegó el día jueves en la tarde y no llegó a Mario, no llegó. Inexplicable porque el viaje único igual no era tan largo, eran como 2 horas de ida y 2 horas de regreso. O sea, él tenía tiempo para hacer los trámites en el banco y volver. Pero por alguna razón no llegó. Después llegó el día viernes y tampoco llegó Mario. Y esa niña lo fue a esperar a la novia, pero no volvía. Después pasó el día sábado, que era el día del matrimonio, y ella quedó vestida con su traje y se fue a la estación a esperar a su novio y no llegó. Entonces ya se empezaron a preocupar porque muchos decían que se había, no sé, arrancado con la plata, otros decían que se había ido con otra mujer, otros decían que se había, no sé, ido para la Argentina. Empezaron los rumores de que le había robado al patrón. Pero la realidad era muy distinta, porque él al salir del banco, después de cobrar los fondos del patrón, digamos, lo habían seguido y lo habían asaltado. Entonces para eso tuvieron que darle muerte. Era como muy conocido todo el pueblo acá. Curicó era una ciudad pequeña. Y lo tiraron a un río, que es el Guayquillo, que aún existe. Entonces, nunca más se supo de él, nunca más apareció. Pero esta niña empezó a venir todos los días a esperarme. Siguió viniendo todos los días a esperarla a la estación y se subía al tren y recorría cada vagón en busca de su novio. No comía, no dormía, nada. Y todos decían que como en esos años había perdido el juicio, era como la razón. Y resulta que pasaron meses, hartos meses, y esta niña no comía, no tomaba agua, no dormía, y venía todas las tardes a esperar a su novio. Hasta que un día ya no tuvo fuerza y ella falleció de inanición. Pasaron los años, pasó el tiempo, y esta niña, se acabó el tren por ahí por el año 85 más o menos, 84, dejó de correr el tren y se empezaron a retirar las vías, se hizo una carretera y esta niña, cuenta la leyenda, que esta niña, porque en el día se supone que se quemaba los pies con el sol, con el calor y el pavimento. Empezó en la noche a aparecer en la estación Mataquito y hacía parar a los vehículos que pasaban y les pedía que la llevaran. Y bueno, la gente como muy confiada acá la llevaba y le preguntaban para dónde iba y no contestaba. Entonces, como no contestaban, se volvían a mirar alrededor, que no había nadie. Y ahí como que les venía una crisis no sé, quedaban como en stand-by. Claro, el shock Exactamente. de cómo, si yo creí que la vi. Claro. Y había como una vuelta y había un canal. Entonces ellos perdían, como que en shock, perdían la dirección y se caían al canal y fallecían. Y desde ahí quedó hasta el día de hoy el mito de que la novia de la estación Mataquito se había llevado a otro hombre pensando que era su novio. Wow. Sí. Y bueno, hay gente que le tiene mucho miedo, pero ahí termina más o menos la historia, porque muchos cuentan que sí la han visto y que sí busca. Incluso hay gente que aún hasta el día de hoy, el otro día nada más que fue una señora que dijo, yo le dije, señora, la he visto recorriendo la viña porque de la viña hay ahora. Claro. Y que la conoce muy bien, dice ella. Así que en eso más o menos me aboqué a la escritura de la novia de la estación Mataquito. Más, primero que todo agradecerle
por darle instancia de contar esta historia, de tomarse el tiempo de recopilar, porque igual es fuerte el asimilar que no es un hecho lejano, sino que algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, la verdad. Imagínense pensar que mi novio me dejó. Sí. Así que no, agradecer esa instancia, que nos cuente lo que era en esos años también, el trayecto, cómo la gente se trasladaba de Curicó a Alicantera, a la estación Mataquito en este caso. También que todo dependía del campo agrícola, del lado agrícola. Exactamente. Y bueno, esta historia más que nada fue escrita, me inspiró un concurso que hubo en el Ministerio de Agricultura, se llamaba FUCOA, y hicieron un llamado para escribir tradiciones, leyendas y mitos urbanos, y este es un mito que tiene muchos años. O sea, yo de niña que escuchaba el mito decían de la mujer que se aparece en la estación Mataquito. Hemos seguido conversando con Gladys y hemos llegado a la estación de Alicante para dar el análisis final a esta historia, rescatando la importancia de recopilar esta historia y mantenerla en nuestra cultura. Gladys, por favor, cuéntanos. La importancia de la recopilación de antecedentes históricos de nuestra comuna, yo creo que se basa en el respeto a nuestros antepasados, en el respeto al trabajo que forzaron ellos para tener, por ejemplo, traer el desarrollo acá, la línea del tren, esa gente que trabajaba en el campo, que nos legó toda la sabiduría, y mantener, por ejemplo, acá tenemos esta es la estación, hoy en día no se le ha hecho ninguna, de hecho arriba dice estación de Alicante, no se le ha hecho ninguna reforma, muy pocas, solo que había una puerta ahí que se cerró y se hizo ventana. Hoy día funciona el Poder Judicial, por ejemplo, y se han mantenido tal cual era la estación, porque la idea es que no se pierda la esencia que tenemos del licantenino con nuestro patrimonio. De hecho, al frente tenemos la bodega. En este momento era la bodega, antes era la bodega que en este momento se transformó en bodega municipal. Está bastante quebrada por un terremoto que vivimos en el año 2010, 17 pero no se hizo una reunión para desarmarla y los vecinos no transamos, y nosotros somos muy arraigados a nuestras raíces, a nuestras tradiciones y a nuestra cultura, y esperamos siempre que la persona que lleva la canción también nos respete eso. De hecho, el mismo Mataquito, el río Mataquito nos ha inundado, nos ha quitado todo, pero sigue siendo nuestro patrimonio, sigue siendo nuestro río, sigue siendo nuestra historia. Bueno, reiterar las gracias, Gladys, por ser quien ha recopilado esta historia, me ha contado del legado, de la cultura y los valores, también de la comuna de Alicante. Es muy importante rescatar. Muchas gracias. Ahora continuamos con nuestra ruta. La historia de la novia de la estación de Mataquito es mucho más que un relato que ha sobrevivido al paso del tiempo. Es parte de la identidad de una comunidad, un reflejo de valores, las emociones y las experiencias que han marcado a generaciones de habitantes de esta tierra. Mantener vivas estas historias significa preservar nuestra cultura, nuestra memoria y nuestras raíces. En cada relato, transmitido de abuelos a nietos, se fortalecen valores como el amor, la lealtad, la esperanza y el respeto por quienes nos precedieron. Son historias que nos recuerdan quiénes somos y de dónde venimos. Los mitos y las leyendas forman parte del patrimonio intangible de una comuna. A través de la tradición oral, cada generación se convierte en guardiana de estos relatos, permitiendo que continúen inspirando, emocionando y conectando a las personas con su historia. Porque mientras existan voces dispuestas a contar estas historias, hay oídos dispuestos a escucharlas. La historia de la novia de la estación de Mataquito seguirá viva y con ella el legado cultural
que une a su gente a través del tiempo.